En la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses hicieron sacrificios para apoyar a las tropas. Las personas cambiaron de trabajo, asumieron nuevas tareas en casa y modificaron su alimentación. El ejército tenía la mejor comida, mientras los demás se las ingeniaban. En vez de quejarse, la gente fue creativa. Hoy veremos qué comía la gente para sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar, suscríbete a Weird History. Después de eso, agradeceríamos que dejaras un comentario y nos dijeras sobre qué otros temas relacionados con la comida te gustaría escuchar. Bien, ponte el babero. Es momento de probar platillos de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos notó que el ejército competiría con la población por recursos como comida, metal, hule, papel y otros materiales. Para asegurarse de que las Fuerzas Armadas obtuvieran lo que necesitaban para ganar la guerra, se impuso un sistema de racionamiento. Así es como funcionaba. El gobierno otorgó puntos a todos los ciudadanos, adultos y niños. Esos puntos tendrían que gastarse junto con dinero en cualquier artículo restringido para el esfuerzo de guerra. Así que, por ejemplo, en 1943, 7 puntos, además de su precio monetario, que era de unos 30 centavos. Los puntos eran estampillas que el gobierno repartía en libros. La OPA pedía a voluntarios repartir los libros y explicar su propósito a comerciantes y consumidores. El primer producto que se racionó fueron las llantas, seguido de los automóviles y luego la gasolina. En mayo de 1942, el gobierno añadió alimentos como azúcar y café a la lista. Meses después, también se restringieron carnes, pescados, leche enlatada, grasas y quesos. Al agregar un artículo a la lista, los acaparadores vaciaban tiendas y causaban escasez. Muchos productos terminaban en el mercado negro. Aunque hubo problemas, el sistema funcionaba bien. Restricciones parecidas se aplicaron en tierras de aliados europeos de Estados Unidos. Con tantos productos racionados, la gente tenía que ser creativa al cocinar. El pastel esponja es una delicia sencilla, y aunque mucha gente no lo sabe, en realidad existe desde el Renacimiento. El secreto de su permanencia es que es delicioso y fácil de preparar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la harina, azúcar, mantequilla y huevos eran muy demandados por los soldados. Los huevos y el azúcar escaseaban especialmente en las tiendas de comestibles de todo el mundo. El pastel esponja galés se hacía sin huevos usando mucha margarina, jarabe y leche. Se solía rellenar con mermelada entre las capas. No era tan esponjoso como lo que los comensales modernos están acostumbrados, pero si se cocinaba correctamente, aún tomaba un tono dorado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 25% de la población de Polonia fue aniquilada en los combates. Los alemanes tomaron sus tierras, así que los polacos debían arreglárselas con pocos ingredientes. Aún así, no toda la comida era monótona. La crema agria de harina de papa se creó para acompañar dumplings de arándano, los favoritos de los niños polacos. La crema agria se preparaba con leche, azúcar y harina de papa, similar a una receta estándar de crema batida. María Karpovichowa, una mujer que creció en las afueras de Varsovia, recopiló recetas polacas de la Segunda Guerra Mundial. Los niños disfrutan porque pueden cubrir los dumplings con mucha crema, en vez de crema agria de harina de papa. En Inglaterra, los cocineros hacían todo lo posible por mantener cierta apariencia de normalidad en la dieta. Una de las formas en que lo lograron fue friendo lo que llegó a conocerse como filetes de pescado falso. Los filetes se cocinaban de la misma manera que un filete de pescado real, pero con arroz. Para hacer filetes de pescado falso, mezclaban arroz y huevo en una sartén con arroz frito de media pulgada de grosor, lo enfriaban y luego lo cortaban en filetes. Empanizaban los filetes, si había pan disponible, y luego los freían de nuevo hasta que tuvieran una apariencia dorada. Durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de carne era muy alta. La mayoría era enviada al frente, por lo que en casa hubo cambios. Restaurantes ofrecieron menús sin carne algunos días y los anunciantes compartieron recetas como huevos a la crema, sobre hotcakes y tortitas de queso con nuez. Los cocineros caseros, por su parte, empezaron a idear formas nuevas e interesantes de rendir lo que tenían, o simplemente crearon recetas nuevas. A inicios del siglo XX, el pastel de carne era un platillo básico hecho con carne molida y otros ingredientes, horneado en forma de pan. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Los cocineros reemplazaron la carne de res por verduras para abaratar la comida. Este pastel llevaba una taza de chícharos, una de puré de papas y una lata de sopa de tomate. No era igual a un pastel de carne real, pero era una forma eficiente de comer verduras y usar sobras. Una gran parte del racionamiento consistía en usar las sobras para hacer que la comida durara lo más posible, así que muchas comidas básicamente se preparaban con lo que había a la mano. Por ejemplo, el Bubble and Squeak no era un tipo específico de receta, aunque había una necesidad básica: el puré de papas. Durante el racionamiento, las papas seguían estando ampliamente disponibles porque eran fáciles de cultivar. Lo mejor de todo, desde el punto de vista culinario, es que absorbían cualquier sabor que se les pusiera. Cuando se usaban en el Bubble and Squeak, el puré de papas convertía cada cena en una especie de panqueque de papa, generalmente relleno con cualquier carne y verduras que hubiera disponibles. Hornear sin harina puede sonar casi imposible, pero cuando este alimento básico escaseaba, la gente que vivía en la Polonia ocupada encontró varias formas de arreglárselas. En muchos casos, esto significaba usar frijoles en lugar de harina. Por supuesto, los frijoles no tienen el mismo sabor ni la misma consistencia que la harina. Al hervir y triturar los frijoles, se vuelven maleables, se pueden endulzar y hacer pastel. Su sabor es terroso, no como la harina. Pero los creativos chefs polacos también tenían una solución para eso. Es decir, le agregaron 6 cucharadas de azúcar a la receta, así que probablemente quedaba bastante sabroso. Durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, las verduras eran abundantes porque no se enviaban a los soldados. Las frutas y verduras frescas no podían enviarse al extranjero sin estropearse, así que se recomendaba a los estadounidenses consumirlas. Eventualmente, el gobierno incluso empezó a instar a los ciudadanos a plantar sus propios llamados jardines de la victoria, razonando que si la gente podía cultivar y enlatar sus propias verduras, se liberaría más espacio en las fábricas para la producción relacionada con la guerra. Las cebollas son un ejemplo perfecto de un vegetal que era fácil de cultivar y extremadamente resistente, y en la década de 1940, los cocineros empezaron a rellenarlas con varios ingredientes, como grape nuts, el cereal insípido y estridente favorito de todos, que para que conste no contiene ni uvas ni nueces y en realidad está hecho de trigo. Y la cebada era un alimento básico estadounidense en ese entonces. Aunque la mayoría de la gente todavía considera que este cereal no tiene sabor, aún tiene sus usos en la cocina. La cebolla rellena tenía una textura parecida a la de una rellena de carne molida. Con buenas especias podía ser un aperitivo sabroso. El café es esencial para muchos, pero en la Segunda Guerra Mundial casi todos los granos en Estados Unidos se enviaron al extranjero. Por eso el café era de lo más difícil de racionar. Hoy parece increíble, pero antes, cuando no había Starbucks en cada esquina, los estadounidenses solo podían consumir 1 libra de café cada 5 o 6 semanas. Eso significaba que tomaban menos de 1 taza al día. Los estadounidenses que necesitaban café prepararon café Roosevelt, llamado así por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Este café era solo café hecho con granos reutilizados. Normalmente era bastante aguado y probablemente era un sustituto mediocre del café real, pero la gente se las ingeniaba con eso. A veces se mezclaban achicoria y postum con el café. La achicoria aportaba sabor y el postum era un sustituto. Contiene salvado de trigo, melaza y maltodestrina. La lengua de vaca es grande, gomosa y dura, algo que una familia estadounidense típica no disfrutaría si tuviera otra opción. Durante la Segunda Guerra Mundial, las familias estadounidenses solo compraban carne como lengua y patas, lo que generó cambios en los platillos clásicos. La lengua de res, por ejemplo, no se servía simplemente como una gran lengua en un plato. En cambio, se presentaba en algo más parecido a una cazuela. La lengua de res estofada será bastante reconocible. Una receta moderna lleva zanahorias, cebollas, apio y salsa de tomate, además de la lengua. Para que la lengua quedara comestible, debía hervirse 2 horas y hornearse otras 2 con verduras. La sopa de asador quizá no tenga el nombre más atractivo, pero el platillo es muy sabroso. La sopa surgió en la Polonia ocupada para aprovechar la cebada, ya que los polacos perdieron acceso a muchos alimentos de su cocina. Las proteínas como ostras y anchoas y productos simples como castañas eran inaccesibles. Para sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial, los polacos prepararon sopa de cebada, un cereal nutritivo. Pero, ¿por qué le pusieron un nombre poco atractivo?
Esto pasó porque al comer la sopa tenían que escupir las cáscaras. El hígado picado es una receta judía tradicional hecha con schmaltz y gríbenes, grasa y chicharrones de pollo que realzan el platillo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se aconsejaba a las familias judías que estiraran sus raciones de comida, lo que podía significar usar pan rallado para reforzar las comidas, o hacer una versión vegetariana. La versión vegetariana de este platillo se preparaba con frutas, verduras frescas y lo que hubiera en los huertos de la Victoria. Los cocineros solían reemplazar la carne con ejotes, chícharos, cebollas, galletas saladas y, si había, huevos duros. Probablemente piensas que aserrín, en este contexto, es el nombre de algún tipo de alimento, pero no lo es. Es simplemente aserrín común y corriente. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra y Alemania, no había los grandes campos de trigo que tenía Estados Unidos. Así que mezclaban lo poco que tenían con aserrín real, que a veces se llamaba eufemísticamente harina de árbol. Receta alemana de pan negro, medio grano de centeno, 2 partes de betabel, 2 de aserrín y 1 de hojas y paja picada. Todo se mezclaba y horneaba como siempre. No suena muy apetitoso, pero en la guerra comes lo que hay para sobrevivir. Las comidas que los indígenas americanos consumían en el pasado eran tan importantes por la ceremonia como por el sustento. Los nativos americanos usaban de forma creativa los ingredientes que encontraban en su entorno. Muchas de esas recetas aún forman parte de su cultura y vida. Hoy veremos qué comían las tribus nativas americanas del Viejo Oeste. Los grupos nativos americanos del Viejo Oeste prosperaban gracias al maíz, frijoles y calabaza. Cuando había carne, fruta u otras verduras, las mezclaban en su dieta junto con raíces y hojas verdes. Los nativos americanos consumían alimentos ricos en grasas, proteínas y carbohidratos. Sus recetas a menudo estaban intencionalmente cargadas de nutrientes para combatir muchas de las dificultades y problemas que eran endémicos de vivir en el Viejo Oeste. No todo eran dificultades. La comida también servía para celebrar y unir a las personas. Como en muchas otras culturas, una buena comida se veía como una herramienta social que podía fortalecer los lazos comunitarios. El pan navajo de rodillas, tradicionalmente llamado Nitzatacoa, recibió su nombre por su apariencia después de la preparación. El pan estaba hecho de maíz, que era un alimento básico en la dieta navajo. Ese maíz se molía antes de envolverse en hojas de maíz y luego hervirse o hornearse. Como los extremos de la hoja se doblaban, el conjunto parecía piernas arrodilladas. El pan de arrodillarse era suave una vez cocido, pero también solía tener una capa exterior crujiente. El pan de arrodillarse se daba a curanderos como pago o bendición, y también a ancianos de la tribu. En algunos lugares, el pan de arrodillarse también se conoce como tamal navajo, pero este no es un nombre universalmente aceptado. El pachofa era un platillo de cerdo, maíz y agua que tomaba horas en prepararse. El pachofa, que podía conservarse más de un mes, era una sopa que solía prepararse en grandes cantidades para reunir a la comunidad Chickasaw y hacer pachofa. El maíz se partía y luego se ponía en agua hirviendo. La mezcla se revolvía durante horas y horas, permitiendo que el maíz se ablandara. Cuando el maíz estaba a medio cocer, se agregaban trozos de cerdo. Era clave evitar que el maíz se pegara, usando palas especiales para ello. Las palas hechas de nogal americano o roble a menudo se pasaban de generación en generación, específicamente para revolver. Ollas de pachofa. Los Chickasaw y Choctaw también realizaban el ritual de sanación llamado danza de pachofa. En el ritual, un curandero recitaba una fórmula para expulsar la aflicción de un enfermo. Mientras unos bailaban por la tarde, se servía pachofa a los bailarines antes de la segunda ronda. Plato es un término general para guiso, sopa o papilla, no una comida específica. Dicho esto, el hato a menudo incluía carne de animales silvestres como conejos, guisos, sopas y papillas. Usualmente incluía apio, cebolla, espinaca silvestre, calabaza, maíz y papas. Cuando las tribus nativas americanas cambiaron la caza por la ganadería, la carne de cabra, vaca y oveja se integró al hato.
El hato de cordero se preparaba salteando la carne antes de agregarla a una olla con agua hirviendo. Tras agregar las verduras, se cocinaba poco tiempo, luego se añadían condimentos, más agua y se dejaba cocinar más. Al servirse solía acompañarse con pan o tortilla. El pan frito, común entre los navajos, tenía varios usos. Preparar datek nilgai era fácil, solo requería mezclar harina, leche, agua y manteca. El pan frito navajo era solo masa sin levadura frita en sartén. Después de freír la mezcla, se podía cubrir con queso, jitomates, frijoles o verduras. El pan frito navajo así preparado era similar a un taco. El pan frito a menudo se servía con atu, la sopa mencionada anteriormente en guisos, pero también se le podía rociar con miel para endulzarlo. Tras ser reubicadas en tierras de baja calidad en reservas, las tribus nativas americanas dependieron más de las raciones del gobierno de Estados Unidos. El pan frito era de los pocos alimentos indígenas que podían hacerse con la manteca, harina y otros insumos disponibles para los nativos americanos. Huasna significa algo mezclado. El pueblo Sioux, formado por Lakota, Dakota y Nakota, valoraba su importancia nutricional y espiritual. La leyenda dice que el huasna, mezcla de carne seca, fruta y grasa, era la fuente de vida de los Sioux. El huasna, también llamado pemicán, era muy apreciado por su alto valor calórico, ya que mantenía a guerreros y cazadores activos por días. Es como el equivalente del viejo oeste al Red Bull. Para hacer huasna, los nativos americanos tomaban carne seca, la mayoría de las veces de res, búfalo o venado, y la mezclaban con bayas secas. Se cubría con grasa derretida de riñón o manteca, y luego se comía con cuchara o con la mano. El huasna antes se guardaba en bolsas o vejigas, pero ahora suele moldearse en formas prácticas para transportarlo. Común entre los Payam Cacham de California o lucenos como los llaman los españoles. Wi-Wish también se asociaba tradicionalmente con los Miwok, originarios del norte del estado. Wi-Wish era un platillo hecho con bellotas, las nueces nutritivas de los robles. Tal vez no sabías que eran tan nutritivas. Con más de 10 tipos de bellotas presentes en el norte de California, Wi-Wish mezclaba varios tipos diferentes de sabores, mientras les daba a quienes lo comían grasas esenciales, carbohidratos, vitaminas y proteínas. El primer paso para hacer Wi-Wish consistía en recolectar bellotas cada otoño. Una vez recolectadas, las bellotas se secaban y almacenaban hasta que se necesitaban para preparar el Wi-Wish. La bellota se abría, se sacaban los núcleos, se les quitaba la piel y se molían para hacer harina. La harina se mezclaba con agua, se lavaba para quitarle el sabor amargo y luego se cocinaba en forma de papilla, pan o guiso. Cuando Charles F. Saunders, botánico y autor, visitó el oeste de Estados Unidos a inicios del siglo XX, probó Wi-Wish y lo comentó en sus escritos. Según Saunders, su sabor es insípido, aunque tiene un toque a nuez muy agradable. Saunders continuó diciendo que, basándose en su propia experiencia con el Wi-Wish, lo consideraría tan bueno como un alimento promedio para el desayuno. Gachas. Sin embargo, señaló que para los consumidores no indígenas, la crema, el azúcar y sal son acompañamientos esenciales. El Wi-Wish era solo uno de varios platillos nativos americanos que utilizaban bellotas, las cuales también eran consumidas por miembros de tribus, incluyendo a los apaches y los yavapai. Hallazgos arqueológicos indican que las tribus pueblo en el suroeste de Estados Unidos bebían cerveza de maíz hace 800 años. Actualmente el Tiswin se relaciona más con los apaches, un grupo distinto que tuvo mucho contacto con los pueblos. Datesta, apache que estuvo con Jerónimo en 1886, dijo que el Tiswin era fácil de preparar. Según ella, simplemente mueles el maíz fino en una piedra de moler o metate, luego haces un gran fuego y hierves la harina de maíz durante 20 minutos. Cuando esté cocido, exprime la masa y separa los sólidos. Desechas los restos, colocas lo que queda en un frasco y fermentas con levadura. 24 horas. Datesta explicó que la fermentación era más lenta sin levadura y que solían añadir hierbas y raíces. La molienda podía repetirse varias veces. Otro tipo de Tiswin usaba mezcal u otros cactus y requería días o semanas de trituración, hervido y fermentación. Gran parte de la literatura apache menciona a los borrachos de Tiswin. Sin embargo, el papel de este alcohol en la sociedad apache ha sido descartado por miembros de la tribu como en su mayoría un mito. La razón de esto es que el Tiswin tenía un contenido de alcohol relativamente bajo,
Víctor Randall, de los Apache Mezcalero, le dijo a la historiadora Eva Boll que hay que beber mucho para emborracharse con Tiswin. Según Randall, la mayoría de los llamados borrachos de Tiswin en realidad estaban borrachos de tequila u otros licores fuertes. El piqui, pan de maíz delgado de los Hopi, era parecido al pan de papel navajo y se preparaba con maíz azul o rojo, ceniza y agua. Aunque la masa solía ser espesa, el piqui en sí normalmente era muy fino y delgado. Las mujeres tomaban puñados de masa de piqui y la extendían sobre una piedra caliente y plana. El piqui cocido podía doblarse, dejarse plano o enrollarse y servirse con otros alimentos. Su elaboración era un arte que las mujeres aprendían tras años de práctica. La piedra de piqui estaba en una pequeña habitación donde se hacía piqui y se escuchaba música. El árbol de nogal era importante para los nativos americanos por el uso del aceite de nuez en la cocina y la medicina. Las nueces de nogal podían triturarse y hacerse una bebida, pero también podían hervirse, colarse y convertirse en lo que se llamaba leche de nogal. El canachi, sopa de nuez de nogal, era una receta común entre los Cherokee. En otoño, las mujeres recogían y secaban las nueces caídas durante semanas. Se extraía y molía la carne de las nueces, formando bolas que tras almacenarse se agregaban a agua hirviendo. Tras colar la mezcla para quitar cáscaras, las mujeres Cherokee añadían hominy y a veces azúcar o miel. El wojapi se hacía con cerezas silvestres, harina de raíz y azúcar, mezclados y hervidos hasta espesar. El wojapi, un dulce común entre los Sioux, especialmente Dakota y Lakota de Dakota del Sur. El wojapi se comía como pudín o sobre pan frito. A pesar de su sabor dulce, el wojapi no se consideraba un postre, sino que era una de varias comidas tradicionales. También se almacena y se sirve en ocasiones especiales y en reuniones ceremoniales. El uso de cerezas silvestres en la receta mostraba la importancia del wojapi. Estas bayas, comunes en Huasna, eran valoradas por sus propiedades medicinales. Durante los siglos XIV y XV, la actual zona de México fue hogar de la próspera civilización azteca. Antes de ser conquistada por la corona española y Hernán Cortés en 1521, esta cultura mesoamericana creó una cocina única que sigue siendo popular. Hoy veremos qué comían los aztecas antes del contacto europeo. Si te gusta el chocolate, agradécele a los aztecas por sus importantes aportes a su desarrollo. Para los aztecas, lo que ellos llamaban chacalat era considerado un alimento de los dioses, que para ser justos, es como la mayoría de la gente todavía lo considera hoy en día. Ahora, solo para que quede claro, el chacalat, como lo preparaban los aztecas, era muy diferente al chocolate de los tiempos modernos. Para empezar, no era dulce, tampoco se formaba en barras, de hecho, realmente no se formaba en nada. Los aztecas preparaban una bebida con semilla de cacao, no el dulce sólido que se usa hoy. Los efectos de esa bebida fueron detallados en el Códice Florentino, una obra del siglo XVI escrita por Bernardino de Sahagún, un monje español que vivía en Mesoamérica. Él dice que tomar mucho cacao puede emborrachar, marear, confundir, enfermar y hasta desquiciar a una persona. En otras palabras, una noche típica de viernes, sí. Aunque ha habido mucha especulación sobre el tema a lo largo de los años, los historiadores no están exactamente seguros de qué era lo que hacía que la bebida fuera embriagante. Se sabe que el árbol de cacao tenía significado religioso para los aztecas y su bebida se usaba en rituales. La dieta azteca incluía varios alimentos, pero se centraba principalmente en el maíz, conocido hoy como elote. Un ejemplo conocido de la incorporación del maíz en la dieta azteca es la famosa tortilla. Las tortillas de esa época eran variadas en tamaño, forma y función, y todos en el imperio azteca las consumían sin importar su clase social. Los aztecas hacían tortillas con harina de maíz tras un proceso de nixtamalización. Los granos se hervían en agua con cenizas de enebro. Se remojaban toda la noche hasta que la cáscara se soltaba y luego el maíz se molía para hacer harina. El Códice Florentino entra en bastante detalle sobre las muchas opciones de tortillas disponibles para los vendedores de comida en Tenochtitlán, según el códice. El vendedor ofrece tortillas dobladas, gruesas y burdas. Vende tortillas con huevos de guajolote, tortillas hechas con miel, tortillas prensadas, tortillas en forma de guante, tortillas simples,
surtidas, guisadas, tortillas dulces, tortillas de semilla de amaranto, tortillas de calabaza, tortillas de maíz verde, tortillas en forma de ladrillo, tortillas de tuna, tortillas viejas desmoronadas, tortillas frías, tortillas tostadas, tortillas secas y tortillas apestosas. El menú suena bien, salvo por las tortillas apestosas, depende del olor, eso es clave. La planta de amaranto tenía un significado religioso para los aztecas, y sus semillas y hojas se usaban en varios tipos de cocina. Las semillas de amaranto se cocinaban, mezclaban con agave para hacer masa o se agregaban a platillos. Para las clases altas, se usaban en tamales en fiestas. En estas celebraciones, hasta los plebeyos accedían a estas especialidades. El Códice Florentino describe tamales de flores de maíz con amaranto molido y cerezas, y tamales rellenos de hojas de amaranto. ¿Alguien más piensa que Bernardino Seguín quería comida mexicana? Incluso en un imperio con abundante comida, los ricos tenían acceso a más que otros. Las clases altas aztecas disfrutaban salsas, guisos y cazuelas. El Códice Florentino menciona una cazuela especial consumida por los señores, que era una cazuela de aves preparada a su modo. El pipián, también llamado pepián, es un guiso guatemalteco hecho con chile rojo, tomates y semillas de calabaza molidas. Aunque ha cambiado con el tiempo, el platillo aún mantiene muchas de sus características originales. Normalmente se sirve con una sola carne, aunque también existen recetas para una versión con 3 tipos de carne. Siempre contiene verduras y frutas como pera, calabaza, zanahoria, papa y elote. Se suele creer que debe ser espeso, rico y lleno de especias asadas. La evidencia muestra que los árboles de aguacate se cultivaban en América desde el año 750 a.C. El guacamole o salsa de aguacate es una versión temprana del guacamole. De hecho, fueron los españoles quienes transformaron la palabra aguacate en aguacate, que eventualmente evolucionó a aguacate. Mientras tanto, el término aguacamuy se fue transformando poco a poco en la palabra guacamole. De todos modos, los aztecas precolombinos habrían comido estos aguacates machacados con jitomates y algunas hojas de cilantro. Los españoles tomaron esta receta, la llevaron a Europa y le agregaron algunos toques propios. Así es como obtenemos la versión moderna del platillo. Aún así, no difiere mucho de lo que disfrutaban los aztecas. Un historiador comentó con nostalgia que comer un guacamuy en tortilla de maíz o en totopo podría recordar, aunque sea lejanamente, el sabor de Tenochtitlan. La tierra alrededor de Tenochtitlan era pantanosa y lodosa, y los aztecas aprovecharon al máximo la situación para la agricultura. Construyeron chinampas, islas agrícolas artificiales hechas con lodo de lagos y pantanos. Se construyeron canales para acceder a las chinampas y mantener el agua circulando. Los aztecas aprovechaban los lagos cercanos para obtener más alimentos vivos. Organizaban festines con ranas, insectos y camarones del lago, además de consumir huevos y larvas de insectos y anfibios. Una de sus delicias era el ajolote, una salamandra larval. Según el Códice Florentino, estas criaturas del lago podían prepararse de distintas formas. Tamales de rana, rana y ajolote con maíz, ajolote, tamales, renacuajos con maíz, solo por mencionar algunos. Fueron los pueblos preaztecas que habitaron la actual México entre 800 y 200 a.C., quienes domesticaron los pavos primero. Estos primeros adoptantes consumían carne y huevos para proteína y usaban plumas como adorno. Sus descendientes mesoamericanos mantuvieron la tradición, y los pavos actuales existen gracias a esas prácticas. Los pavos domesticados eran alimento junto con los salvajes, que eran más pequeños y menos carnosos. Los aztecas también consumían carnes alternativas como venado, pecarí, conejo, liebre, ratón, armadillo, serpiente, tusa, zarigüeya e iguana. Capturados, estos animales se engordaban en cautiverio y luego se comían. Tequitat, que en náhuatl significa estiércol de piedra, es más apetitoso de lo que su nombre sugiere. En realidad, es una alga comestible o alga marina que los aztecas recolectaban con herramientas como redes y palas. Una vez recolectada, se secaba al sol. Tras secarse, el tequitat se hacía en pasteles, se secaba otra vez y se usaba para tortilla. Según Díaz del Castillo, uno de los primeros españoles en visitar Tenochtitlán,
Había pescaderos y otros que vendían. Hacían pequeños panes con un limo del Gran Lago, lo espesaban y sabían a queso. Otro escritor lo comparó con queso, pero lo halló menos agradable y con un toque a lodo. Conocido como hongo del maíz, carbón del maíz o trufas mexicanas, el huitlacoche es un hongo del maíz que hoy en día se considera un alimento gourmet. En náhuatl, huitlacoche significa excrescencia dormida, ya que el hongo detiene el crecimiento del maíz dejándolo inactivo. Esto parece negativo. Los aztecas vieron el efecto como una bendición disfrazada, pues obtenían alimento del hongo que arruinaba su maíz. Es una visión optimista del hongo. Varias autoridades coinciden en que el huitlacoche joven y blanco se puede comer crudo, pero el negro y maduro es mejor cocido. Como muchos otros pueblos, a los aztecas les gustaba beber. Para esta antigua cultura mesoamericana, beber era ceremonial y ritualista, no solo recreativo. Acti, también conocido como pulque, era una bebida fermentada derivada de la savia dulce de la planta de agave. Los aztecas llamaban maguey a esta planta, vinculada a la diosa del pulque, Mayahuel. La bebida era consumida en rituales, usualmente en vasijas decoradas. Sacerdotes, víctimas de sacrificios y la nobleza lo consumían antes de ceremonias o para celebrar victorias. Los aztecas tenían reglas para su consumo y elaboración. Solo ancianos y mujeres embarazadas plebeyas podían participar. Quienes preparaban la bebida debían abstenerse de relaciones sexuales, pues se pensaba que eso arruinaba el proceso. Sin embargo, a pesar de su evidente importancia cultural para los aztecas, se cree que la bebida en realidad es anterior a su cultura. La sociedad azteca tenía una fuerte jerarquía. La realeza comía alimentos ricos y carne, mientras los rangos bajos seguían dietas casi vegetarianas. Un ejemplo de esto es el pinoli, que es la palabra náhuatl para harina de maíz. El pinoli era una especie de testimonio de la naturaleza itinerante de la vida para los aztecas más pobres o contratados. Esta comida de maíz molido y tostado se conservaba bien y era ideal para viajeros o guerreros como platillo rápido y llenador. El pinoli, aunque insípido, podía mezclarse con agua y cacao para mejorar su sabor. Este tipo de comidas instantáneas, conocidas como etoli, eran populares entre los aztecas de clase baja. Piénsalos como el equivalente mesoamericano antiguo de las cenas de microondas. Explorar y colonizar el viejo oeste era un trabajo difícil. Los pioneros del oeste debían ser ingeniosos para sobrevivir al establecerse en la frontera. Tuvieron viajes largos y difíciles, sin certeza de que sus provisiones durarían, así que se las ingeniaron. En un sentido culinario, la cocina de los pioneros puede parecernos extraña hoy en día, pero los colonos no tenían otra opción más que usar lo que tenían para sobrevivir e improvisar según fuera necesario. Hoy veremos el menú de alimentos extraños que comían los pioneros en el viejo oeste. A todos les encantan los postres de gelatina, ¿verdad? Vuelve a poner mis cosas en gelatina. A los pioneros sin duda les gustaba. La gelatina no existía hasta 1897, así que usaron pata de ternera para improvisar. Era un postre barato y fácil de hacer. La receta es simple, solo mezcla algunos huevos, limón, azúcar y especia. No olvides servir patas de ternera para la gelatina. Una vez que la gelatina se enfríe, mézclala con el huevo y el azúcar. Mezcla todo y tendrás un auténtico postre del viejo oeste. Algunos cocineros del viejo oeste mejoraban la receta con vino blanco, condimentos y claras de huevo. Un libro de recetas de Virginia recomienda triturar cáscaras de huevo y agregarlas. La receta más detallada vino de Cocina Casera, colección de recetas nacionales y extranjeras de la señora J. Chadwick en 1853. Hierva 4 patas en un galón de agua hasta que queden 2/4. Cuele y deje reposar toda la noche. Retire la grasa y agregue a la gelatina una pinta de vino, el jugo de 4 limones y las claras de 8 huevos. Mézclelo bien y endulce al gusto. Hiérvalo 30 minutos, quite la espuma y escúrralo en una bolsa de franela. Si pasa por la bolsa muy rápido, regrese varias veces hasta que solo caigan gotas rápidas. Justo como lo hacía mi mamá, la versión dulce de la pata de ternera. La gelatina fue popular en el viejo oeste, pero las versiones saladas llamadas picha existían antes de la frontera. El postre no se menciona mucho en las conversaciones modernas, pero la pacha todavía está disponible como un platillo hecho por encargo en la deli de la Segunda Avenida de Nueva York y en al menos una deli kosher en Miami.
Empezar el día con una taza fresca del café tostado oscuro más delicado no siempre era posible. En la frontera de Estados Unidos, el café era escaso en el viejo oeste, así que los pioneros usaban sustitutos cuando no había café real. Se podían moler raíces de achicoria y bellotas para hacer sustituto de café. Los pioneros idearon una de las alternativas más creativas al café a partir de camotes. Los pioneros pelaban, cocinaban, machacaban y secaban los camotes antes de formarlos en tortitas. Mezclaban tortitas con harina de centeno, las horneaban y luego las molían hasta hacer polvo. Los camotes no eran un sustituto ideal del café, pero la bebida tenía algunos seguidores. Una receta de diciembre de 1861 en The Albany Patriot de Georgia recomienda mezclar el polvo con un poco de café. Pela tus papas y córtalas en rebanadas bastante delgadas. Sécalas al aire o en la estufa. Luego córtalas en pedazos lo suficientemente pequeños para que quepan en el molino de café y después muélelas. Con 2 cucharadas de café molido y 3 o 4 de papas molidas se obtienen 8 o 9 tazas de café claro y sabroso. Lo mejor de despertar en el viejo oeste era tener camote en tu taza. La mayoría de nosotros suele cenar carne asada o pollo asado hoy en día, pero probablemente nunca consideraríamos darle una mordida a Pepe Le Pew a pesar de su perversión de querer que lo hagas. Los pioneros no tenían opción. Muchos pioneros sobrevivieron comiendo lo que hallaban, atrapaban o cazaban en la naturaleza. Las mofetas habitan en distintos lugares de Estados Unidos, Canadá y México, por lo que era inevitable que causaran problemas. Las mofetas ofrecen una buena cantidad de carne, aunque menos que una oveja o cerdo. Un libro de recetas de los pioneros explica cómo asar mofeta, recomendando quitar las glándulas de olor antes. Eso es inteligente. La mofeta, si no lo sabías, va bien con zanahorias. Hoy no verás mofeta asada en menús, pero la gente aún la prueba. Más recientemente, según una edición de 1959 de la revista Boys Life, la carne es ligera y bien sazonada, y sabe mejor que la de mapache o zarigüey. Supongo que a William Howard Taft no le gustó nuestro video. Los pioneros eran ingeniosos al hacer postres, especialmente pie de limón. Aunque se intentó cultivarlos en California en el siglo XVIII, los limones no fueron comunes en el oeste hasta el siglo XIX. Los pioneros nuevamente hicieron sustituciones por escasez. En sus recetas usaron hojas de acedera de oveja, una planta pequeña de la familia del trigo sarraceno. La acedera, originaria de la zona, era más accesible que los limones. Los cocineros molían las hojas y las horneaban en un pastel, logrando un sabor ácido delicioso. No es merengue de limón, pero ayuda en apuros. Nada como el sabor ácido y fresco. En el viejo oeste, productos como las manzanas no siempre estaban disponibles. Los pioneros a veces usaban vinagre de sidra para dar sabor a postre. Principalmente usado como medicina o para limpiar durante esa época, el vinagre de sidra de manzana a veces resultaba útil para darle sabor a un pie. El sabor ácido de manzana o cítrico del pie de vinagre era lo suficientemente parecido a un pie real para satisfacer a los viajeros en el camino de carretas. El pie de vinagre todavía se prepara en cocinas modernas hoy en día. Martha Stewart también tiene receta para este pie de pionero que incluye harina, vinagre, azúcar, especias y mantequilla, en vez de manteca de cerdo como los pioneros. Tras un día explorando la frontera occidental, nada supera un tazón de tu estofado favorito. El estofado hijo de P, pese a su nombre, refleja la actitud pionera de no desperdiciar. Era una forma eficiente de aprovechar partes del novillo joven difíciles de conservar. El estofado SOB combinaba carne de res, ternera, hígado, corazón, tuétano, mollejas y cerebro, todo picado y hervido. Los pioneros lo sazonaban con sal, pimienta y salsa picante para darle sabor. Era un platillo práctico de vaquero en una época en la que cada bocado contaba, pero probablemente no sea una receta que quisieras encontrar en un paquete de comida moderno hoy en día. Como el café y productos frescos, la harina tradicional no siempre estaba disponible para los pioneros. Usaban maíz y bellotas para hacer pan. Moler bellotas para harina era común en el oeste, donde abundaban y eran un buen sustituto. Para hacer la harina, se tostaban las bellotas para quitar el amargor y después se molían finamente. Los pioneros podían usar la harina de bellota junto con otros ingredientes para hacer pan, o prácticamente cualquier otro producto horneado que requiriera harina.
quien tenía su método para conseguir y preparar comida en el viejo oeste. Comer al estilo salvaje, un libro de cocina de caza silvestre, reunió recetas tentadoras. Entre ellas estaba el queso de cabeza de oso. Aunque su nombre confunde, el queso de cabeza no es queso. Es un platillo preparado con carne de la cabeza y cara de un animal. Se remoja en salmuera, se enjuaga y hierve. Se pica y sazona antes de enfriar en sartén o molde. Algunas recetas de queso de cabeza usan aspic, una gelatina salada. Después de eso simplemente se trata de cortar y comer. El tamaño de un oso significaba que proporcionaba una cantidad significativa de carne para las familias pioneras. El queso de cabeza les permitía conservar todo el animal y tener comida para viajes largos. Si hoy tienes antojo de queso de cabeza, o brown como dicen los británicos, solo ve a tu tienda de abarrotes local. Las ostras de las praderas o de montaña, conocidas como ostras de las montañas rocosas o caviar de vaquero, son un infame platillo del oeste de Estados Unidos, que se prepara con testículos. Diles por qué las tuyas saben tan bien. Bueno, el truco es que tienes que cortarlas bien arriba. Testículos de becerro pelados y fritos. En el viejo oeste, vaqueros y rancheros probaban distintos cortes de carne buscando comida económica. Descubrieron que cocinar y comer esa parte del toro sabía bien. Los vaqueros los consideraban una delicia y a menudo los pelaban, empanizaban y freían en el momento. Actualmente las ostras de las montañas rocosas se ofrecen en festivales, restaurantes y bares, usualmente como aperitivos. ¿Buscas una opción más barata al caldo de res? ¿Por qué no preparas algunas recetas de té de res para el líquido? Se remontan a los años 1700, pero el té de res resultó beneficioso para los pioneros. Hervían tiras delgadas de carne de res salada para preparar té, lo colaban y servían caliente como suplemento para personas de constitución débil. Los pioneros usaban el té de res para abrir el apetito y tratar enfermedades. El té de res es justo lo que recetó el doctor. El proceso para hacer el té no se limitaba solo a la carne de res. El cordero, el pollo y las verduras eran buena opción si no había carne de res. Como muchos otros animales, los pioneros cazaban o atrapaban comida. Los conejos de campo eran una parte integral de la dieta de los pioneros. Eran abundantes y fáciles de atrapar, lo que los convertía en una comida rápida y sustanciosa. La carne de conejo de campo era magra y podía asarse como cualquier otra carne, lo que la convertía en una fuente de alimento valiosa en el viejo oeste. Como con cualquier comida rápida, vivir solo de carne de conejo fue un problema para los primeros colonos. Envenenamiento por conejo. Esta intoxicación por proteínas ocurre al consumir solo proteínas y pocos otros nutrientes. Imita síntomas de hambre extrema, aunque la carne de liebre aporte suficientes calorías. La carne de liebre era muy magra y causó problemas a algunos colonos. Aún así, comían otros animales y hoy la carne de conejo sigue siendo común en algunos lugares. Antes de que las técnicas modernas de refrigeración hicieran posible llevarla en el camino, la carne fresca era un premio difícil de conseguir para los colonos en el viejo oeste. Se descomponía en el viaje, por lo que los colonos cazaban cuando podían. A veces faltaban ciervos y bisontes, pero abundaban las ardillas. Las ardillas se volvieron una alternativa cuando el bisonte no era práctico. Los cazadores arrancaban la corteza de una rama debajo de la ardilla, haciendo que cayeran del árbol. Luego, los cazadores intentaban dispararles sin dañar las pequeñas cantidades de carne que tenían en sus cuerpos. Bien, ¿quieren que las prepare fritas o guisadas? Fritas con música de fondo. Hasta los vaqueros comían un bocadillo rápido a veces. La carne de res frita era un gran bocadillo y a veces cena. Era fácil de preparar. Carne seca cocida en leche, mantequilla y harina, servida sobre pan tostado. Y gracias a sus ingredientes, el platillo era razonablemente más nutritivo que otros alimentos de la época. Mejor aún, los ingredientes eran fáciles de llevar, ya que solo la leche es perecedera en la receta. Algunas recetas modernas agregan cebolla o chícharos y la sirven sobre papa al horno. La carne de res frita también puede prepararse desmenuzada y servirse con salsa. En el ejército, la carne de res frita también se conoce como sos o sobre una teja. El pan y los bizcochos eran tan básicos en las comidas de los pioneros como lo son hoy en día. Normalmente no había hornos disponibles en el camino, así que los colonos cocinaban estos clásicos carbohidratos en un sartén.
El resultado era pan de sartén llamado bannock, distinto al pan actual. El pan de sartén es un platillo versátil con una receta sencilla. Llevaba harina, polvo para hornear, sal y agua. Los pioneros usaban harina integral, lo que resultaba en un pan más denso y llenador. Era bueno, ya que su comida debía saciarlos para el viaje largo. Aunque parezca extraño, en la América revolucionaria, la comida se usaba para mostrar enojo contra los británicos. Desde la fiesta del té de Boston hasta los disturbios por el café, los estadounidenses usaron la comida para mostrar su independencia. Se rechazaron los alimentos británicos y se sustituyeron por opciones locales. Hoy veremos algunos alimentos que los estadounidenses comían en la Guerra de la Independencia. Durante la Revolución, la comida era tan valiosa que los estadounidenses aprovechaban todo del animal, incluso la sangre. Ejemplo, la receta de morcilla de un libro de cocina de 1805 de Hannah Glass indica mezclar harina de maíz con leche hervida o agua. Luego se añade la sangre y se mezcla bien. Glass sugiere añadir treacle, un jarabe de melaza y un poco de manteca de cerdo para mejorar el sabor. Se recomendaba hervir el pudín de sangre hasta 7 horas antes de servir. Cuando dijimos que los estadounidenses en la Revolución usaban todo del animal, hablábamos en serio. Por ejemplo, José Ciruelo Martín, soldado raso de Connecticut, anotó los alimentos más inusuales que comió en la guerra. Por ejemplo, una vez hirvió el hígado de un buey viejo. Parecía buena idea en ese momento, pero no lo fue. Martín dice que la carne le causó un fuerte dolor de estómago. Tras tomar medicina, Martín dijo que expulsó trozos duros de hígado como metralla de uvas de cañón, lo cual suena terrible. Uno pensaría que Martín sería más cuidadoso con la comida después de ese incidente, pero no fue así para ese soldado raso de Connecticut. Martín parecía tener un gusto especial por las partes que, incluso en ese entonces, otros consideraban indeseables. Esto se muestra en los diarios, donde relata haber comido la cabeza de una oveja para evitar desperdicio y el vaso de un buey, lo que le provocó vómito. Tras la Revolución Americana, Thomas Jefferson se fue a Francia, como muestran en Hamilton. Durante su estadía, el padre fundador estadounidense pudo haber probado por primera vez el helado, algo que hoy es común para muchos. Desde que lo probó, el postre fue de sus favoritos. Jefferson fue el primer estadounidense en crear y popularizar su receta. Jefferson, como presidente de Estados Unidos, sirvió helado al menos 6 veces. Manasseh Cutler, un congresista de Massachusetts a quien Jefferson le presentó el helado, escribió sobre la experiencia: el helado muy bueno. Corteza seca y desmenuzada en hojuelas parece reseña de un cavernícola. El helado está muy bueno. La corteza seca y se desmorona en hojuelas. Otro invitado de la Casa Blanca se sorprendió por las bolas de material congelado en masa caliente, mostrando un curioso contraste, como si el hielo saliera del horno. La receta del pastel de fuego solo tenía agua y harina. Si no te parece apetitoso, tampoco lo fue para los soldados revolucionarios. Solo comían pastel de fuego cuando no había otra opción. Sin embargo, la escasez de raciones durante el invierno de George Washington en Valley Forge significó que muchos soldados no tenían otra opción más que prepararlo. Mezclaban harina con agua y horneaban en olla de hierro. Sin levadura, el pastel quedaba denso e insípido. Si eso parecía aburrido, se volvía interesante porque larvas y gorgojos entraban seguido a la harina. Como básicamente no se podía hacer nada al respecto, los hombres simplemente los cocinaban junto con la harina. Bueno, al menos eso le añadía algo de proteína a la comida. Si nunca lo has probado, cualquier persona de Filadelfia te dirá lo buena que es esta mezcla de carne. El scrapple, popularizado por los holandeses de Pensilvania, se hacía con restos de cerdo. Exacto, es la versión estadounidense revolucionaria del McRib. Una receta que data de la época colonial pedía usar la cabeza del cerdo, las patas y cualquier pedazo que quedara después de hacer la carne para salchichas. A alguien más se le hace agua a la boca. Las partes debían echarse en una olla con sal y hervirse hasta que estuvieran lo suficientemente suaves como para quitarles los huesos. Los estadounidenses solían sazonar la carne con sal, pimienta y harina de maíz hasta obtener una papilla.
El chef cortaba el scrapple cocido en rebanadas y lo freía en manteca caliente. Era de lo mejor de la tierra. Las calabazas eran un alimento del Nuevo Mundo, usado de varias formas por los estadounidenses en la época revolucionaria. Una de las formas más populares, aún muy querida, es el pie de calabaza. En el libro de cocina de Hannah Glass de 1805, explica cómo los padres fundadores hacían y comían su pie de calabaza. Glass indica que el cocinero debe pelar la calabaza y cocerla a fuego lento hasta ablandar. La receta pedía una pinta de calabaza, agua de rosas, una pinta de leche y vino de Málaga. Luego se agregaba media libra de mantequilla, azúcar, sal, 7 huevos y nuez moscada. Como muchos, Jorge Washington disfrutaba de una bebida ocasional. Meses después de iniciar la Guerra de Independencia, se surtió de vino de Madeira, importado de la colonia portuguesa y que podía incluir brandy u otros endulzantes según la variedad. Para prepararse para el conflicto, Washington ordenó 1.900 botellas de esa bebida. No fue el único padre fundador que la disfrutaba. En 1760, Juan Hancock declaró menos vino de Madeira para protestar impuestos británicos, provocando una turba en Boston. En el primer Congreso Continental se bebió vino de Madeira durante los debates por la independencia y Thomas Jefferson brindó con Madeira tras firmar la declaración. Aunque no había Starbucks en cada esquina, el café era muy popular durante la Revolución Americana. Cuando Thomas Boylston subió el precio del café acaparado, al menos 100 mujeres marcharon a su almacén y causaron un motín. El motín ocurrió el 24 de julio de 1777. Según Abigail Adams, al menos 100 mujeres reunidas con un carro y camiones marcharon al almacén y exigieron las llaves que Boylston se negó a entregar. Entonces todo se volvió feo y agresivo. No le niegues el café a la gente, informa Adams. Una de las mujeres lo agarró del cuello y lo arrojó a un carro. Sin escape, entregó las llaves, volcaron el carro para liberarlo y abrieron el almacén. Se llevaron el café en camiones. Eso suena razonable para un cafetero. A menos que seas Oprah, el pan quizá no te parezca muy emocionante, pero para las fuerzas continentales hambrientas de 1777 fue una salvación. Las tropas en Valley Forge pidieron comida, pero el Congreso solo les mandó al panadero Cristóbal Ludwig. Ludwig no era un panadero común. En realidad, era superintendente de panaderos y director de panificación en el Gran Ejército de los Estados Unidos. Admito que es el mejor título de LinkedIn que he visto. El Congreso le propuso a Ludwig hornear 1 libra de pan por cada libra de harina, permitiéndole vender el resto y quedarse el dinero, pero Ludwig se negó. Dijo al Congreso que tenía suficiente dinero y no quería enriquecerse por un conflicto. En cambio, insistió en que proporcionaría 135 libras de pan por cada 100 libras de harina que le entregaran, una acción muy noble. El ron, elaborado de melaza fermentada de plantaciones de azúcar del Caribe, tiene una larga historia en América. Al inicio se enviaba por galón a las colonias británicas, pero para la Revolución Americana los colonos ya destilaban el suyo. Nueva Inglaterra tenía más de 150 destilerías de ron. Los estadounidenses revolucionarios amaban tanto el ron que en la época de la guerra el consumo de esta bebida era tan alto como un asombroso promedio de 4 galones por persona al año. La mayoría de los colonos estadounidenses de origen británico consumían alimentos británicos. Sin embargo, tampoco se oponían a adoptar alimentos cultivados en Norteamérica. De hecho, Hannah Glass incluso incluyó varias recetas en su libro de cocina, que describió como adaptadas al estilo de cocina estadounidense. Glass recomendaba cocer arándanos hasta obtener jalea, añadir azúcar morena y hornear con mantequilla y harina para la tarta de arándano. Como la mayoría de los soldados en guerra, las fuerzas estadounidenses en la Revolución recibían raciones diarias. Las raciones normalmente incluían 1 libra de carne por día, que podía ser res, cerdo salado o pescado salado.
Cada soldado también recibía 1 libra de harina por día. Las tropas también recibían chícharos o frijoles, leche y usualmente poco arroz, maíz y melaza. Pero eso era en circunstancias ideales y la guerra rara vez lo es. De hecho, las tropas a menudo no recibían raciones completas y cuando estaban en marcha, la leche fresca era especialmente difícil de conseguir. En el invierno de 1777 en Valley Forge, muchas asignaciones se ajustaron por la escasez y varios soldados tuvieron que prescindir de ellas. Los estadounidenses en las colonias, en su mayoría británicos, apreciaban el té. Cuando el Parlamento actuó contra los contrabandistas, los colonos reaccionaron mal. Arrojaron su té al puerto de Boston en un evento que para siempre sería llamado la Fiesta del Té de Boston. Cuando inició la revolución, muchos estadounidenses rechazaron tomar té británico por patriotismo. Los leales a los británicos que seguían bebiendo enfrentaban críticas de sus vecinos revolucionarios, lo que tampoco ayudaba a las ventas. Muchos estadounidenses cambiaron el té por café, aunque algunos optaron por té de hoja de frambuesa u otras infusiones locales. Los estadounidenses eran revolucionarios y creadores de tendencias. Pocos años después de que los colonos ingleses lograran su independencia, sus aliados franceses hicieron su propia revolución. En Boston celebraron la Revolución Francesa con un banquete y llevaron un buey con un letrero de ofrenda de paz a la libertad y la igualdad a la Plaza de la Libertad. Ahí sirvieron el buey cortado con pavo, ponche y 1,600 panes. Larga vida a la revolución. Tras la Segunda Guerra Mundial, las innovaciones y tecnologías cambiaron los hábitos cotidianos de los estadounidenses. En los años 50, las familias buscaban conveniencia y saciedad, y muchos platillos comunes reflejaban esas prioridades. Hoy veremos qué comían las familias nucleares en la posguerra en Estados Unidos. Para algunos, pocas cosas son más estadounidenses que el pastel de carne. La comida, no el cantante de Paradise by the Dashboard Light. El pastel de carne, originario de la Europa del siglo V, llegó a Estados Unidos como desayuno en la década de 1870. A partir de ahí, pasaron otras 2 décadas antes de que se afianzara en la cocina estadounidense, ya que el procesamiento de carne a escala industrial se volvió más común durante la Gran Depresión. Durante la Segunda Guerra Mundial, este platillo ayudó a familias estadounidenses a rendir la carne al combinarla con pan, cereal y huevos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el pastel de carne se popularizó entre las familias del país. Había 70 recetas distintas de este platillo en el libro de Doyne Nickerson, 365 maneras de cocinar carne molida. Las mamás estadounidenses preparaban pastel de carne para ahorrar en comida, y las familias lo disfrutaban con ketchup. Algunos restaurantes sirven pastel de carne como opción nostálgica para quienes extrañan este platillo tradicional. ¿Has oído a alguien decir que algo es lo mejor desde el pan rebanado? El pan rebanado se inventó en 1928 y Wonder Bread fue el primero en venderlo comercialmente. Taggart lanzó Wonder Bread como pan económico y nutritivo en 1921 y lo rebanaron desde 1930. Para la década de 1950, este pan blanqueado cargado de azúcar y de 15 libras se convirtió en el pan pre-rebanado más vendido en los estantes de los supermercados. Era muy popular entre los consumidores. En los años 50 y 60, el estadounidense promedio comía una barra de pan semanal y obtenía casi el 30% de sus calorías diarias de ahí. En los años 80, el reinado de Wonder Bread en la cocina estadounidense fue desafiado cuando los consumidores comenzaron a preferir panes más artesanales, pero no desapareció por completo. Wonder Bread todavía está en los estantes de las tiendas, aunque ya no es tan popular como el pan de trigo, que desde entonces se ha convertido en el pan preferido de los estadounidenses. Si creciste en los 50 o 60 seguro, comías seguidos sándwiches de crema de cacahuate con mermelada, aunque esta combinación existe desde inicios del siglo XX. El sándwich ganó popularidad en la Segunda Guerra Mundial al incluirse en menús de raciones. Cuando los soldados regresaron a casa con sus familias, trajeron el sándwich con ellos y se lo pasaron a sus hijos. A partir de ahí, su popularidad solo aumentó, en su época de mayor auge. El sándwich se consumía en casa, trabajo, cafeterías escolares y campamentos. Los sándwiches de crema de cacahuate con mermelada
fueron ideales en la posguerra, cuando las mujeres comenzaron a trabajar, ya que eran fáciles y unían generaciones. En 1911, Procter & Gamble lanzó Crisco como sustituto saludable de la manteca de cerdo y para 1950 ya estaba en casi todas las despensas de Estados Unidos. Crisco estaba hecho de aceite de semilla de algodón parcialmente hidrogenado, lo que hacía que los pasteles fueran más hojaldrados y los alimentos fritos más crujientes. A mediados del siglo XX, Crisco ganó popularidad como alternativa a otras grasas. Alrededor de 1950, los defensores de la salud comenzaron a advertir sobre los peligros de las grasas saturadas, y preocupadas por su salud, muchas familias cambiaron a Crisco, una manteca que era tan buena como la grasa, pero no tan poco saludable. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y así fue en los años 90. Los estudios demostraron que el tipo de grasas trans que se encuentran en productos como Crisco en realidad eran peores para la salud que otras grasas, y entonces la tendencia rápidamente se revirtió. Sin embargo, eso no acabó completamente con el producto. Crisco sigue que en tiendas, pero su fórmula ya no es la misma que en los años 50. En 1949, Alberto y Meyer Bernstein fundaron la empresa. Frozen Dinners Incorporated empezó a vender cenas completas en bandejas de aluminio en Pittsburgh, logrando un éxito inmediato. En menos de un año, la empresa vendió más de 400,000 cenas congeladas. En 5 años, los hermanos habían cambiado el nombre de su negocio a Quaker State Food Corporation y habían vendido más de 2.5 millones de cenas. Swanson empezó a vender y promocionar sus cenas preempaquetadas en 1953, popularizando la cena de TV como un ícono de los años 50. Solo en 1954 vendió 25 millones de estas cenas. Las familias elegían esas comidas por ser prácticas, económicas y aceptables. Por supuesto, también ayudó que la televisión se estaba convirtiendo en la próxima gran novedad al mismo tiempo, y las cenas de TV permitían a las familias comer mientras veían sus programas favoritos. Las cazuelas eran platillos convenientes que reflejaban la creatividad estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. Eran fáciles, económicas y rendidoras para la familia. Ya no se preparaban comidas desde cero. Gracias a la tecnología como alimentaria, las amas de casa mezclaban sopa, fideos, atún y apio en un sartén y lo horneaban en menos de una hora para la cena. En la década de 1950, la cazuela alcanzó un nuevo nivel de popularidad, ya que las marcas promovían sus productos ofreciendo recetas fáciles que cualquiera, incluso quienes no tenían habilidades culinarias superiores o ni siquiera promedio, podían preparar. En la década de 1950, los cereales empaquetados eran un alimento básico diario para la mayoría de las familias. El cereal para el desayuno se comercializó por primera vez como un alimento saludable a principios del siglo XX. Sin embargo, alrededor de 1910, las empresas descubrieron que podían atraer exitosamente a los niños, incluyendo un premio en cada caja. Para la década de 1950, los anuncios de cereales en la televisión estaban enfocados principalmente en los niños. Mascotas como Tony el tigre, Snap, Crackle y Pop, el conejo de Trix y los osos de Sugar Crisp lograron que los niños pidieran sus cereales favoritos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los cereales empezaron a venderse endulzados, evitando que las madres agregaran azúcar. Los padres valoraban la conveniencia y los niños el sabor. La popularidad del cereal ha bajado en años recientes. Muchas marcas clásicas de los 50 como Frosted Flakes, Rice Krispies, Trix y Sugar Crisp aún existen de alguna forma. Hoy en día, spam se relaciona con correos no deseados, pero en los años 50 era carne enlatada. Su nombre viene de jamón especiado. Apareció en 1937 y fue un éxito inmediato. Hecho con paleta de cerdo, jamón, sal, agua, azúcar y nitrato de sodio, el producto de Hormel Foods no requería refrigeración. La mercadotecnia de Hormel destacó con campañas interactivas, como un concurso para nombrar el producto y enviar recetas para un libro de cocina de spam. El spam era fácil de comer para las fuerzas estadounidenses y lo llevaron a nuevos países durante sus viajes. Tras la Segunda Guerra Mundial, el spam volvió a las mesas de Estados Unidos y fue más popular. Las chicas Hormel, veteranas de la Segunda Guerra Mundial, promocionaron el producto con su exitoso programa de radio,
aumentando las ventas de Spam en la posguerra. Hormel ha vendido más de 8.000 millones de latas de Spam en 44 países. Ovomaltine se creó en Suiza y pronto fue tan popular que empezó a exportarse. Un error ortográfico en el registro hizo que la marca se llamara Ovaltine en mercados de habla inglesa. A diferencia de lo que muchos creen, Ovaltine no es solo leche con chocolate, sino un saborizante fortificado hecho de malta, azúcar y suero de leche. Aún existe, pero fue más popular a mediados del siglo XX. En los años 50, Ovaltine aumentó ventas tras anunciarse como bocadillo saludable. La compañía también patrocinó muchos programas de radio y televisión, incluyendo Capitán Medianoche, que era un programa de aventuras sumamente popular sobre un piloto del ejército estadounidense de la Primera Guerra Mundial que volaba en misiones peligrosas y que por alguna razón siempre regresaba a medianoche. Si has visto libros de cocina antiguos, seguro viste fotos de comidas en gelatina y aspic hechos con caldo de carne y sabor salado. Al gelatinizarse puede tener trozos de carne y verduras. En los años 50, el aspic solía amoldearse en formas llamativas. En los años 50, el aspic y la gelatina eran muy populares. Al inicio de la década, pocos hogares en Estados Unidos podían costear un refrigerador debido a su reciente introducción. Por eso, los platillos con gelatina eran símbolo de estatus porque requerían enfriarse para cuajar. La ensalada perfección llevaba limón, gelatina, vinagre, repollo, apio, zanahorias y pimientos morrones. Aunque asociados con la riqueza, los platillos eran baratos y fáciles de preparar. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos crecieron las cocinas étnicas. El chop suey o chop suey moldeado significa restos o sobras. Este platillo chino surgió en San Francisco durante la fiebre del oro y ya era popular en Estados Unidos en la década de 1920, pero no fue sino hasta la década de 1950 cuando realmente despegó como una comida familiar barata, abundante y fácil de preparar. Chop suey, que se prepara con carne, fideos, brotes de soja, castañas de agua, brotes de bambú, cebollas y apio. Fue popular por décadas, pero perdió fama en los 70 cuando la comida china auténtica ganó aceptación. Los alimentos con saborizantes artificiales existen desde 1920, pero los refrescos sin azúcar aparecieron hasta que No-Cal llegó a las tiendas en los años 50. No-Cale era una ginger ale creada por Jaiman Kirsch, vicepresidente del Sanatorio Judío de Nueva York, para pacientes con enfermedades cardíacas y diabetes. La bebida se hizo favorita, sobre todo entre amas de casa preocupadas por su peso. Kirsch añadió 11 sabores a la línea No-Cal. La compañía usó estrellas como Julie Adams y Kim Novak en anuncios y creó un personaje para promocionar el producto. Hombre, el negocio del genio de No-Cale iba bien, demasiado bien. Después de que No-Cale creara el mercado de los refrescos de dieta, los principales productores de refrescos como Coca y Pepsi crearon sus propias marcas de dieta y prácticamente sacaron a No-Cal del mercado. El último clavo en el ataúd de la marca llegó cuando se determinó que el ciclamato de calcio, el edulcorante artificial usado en No-Cale, era cancerígeno. Desde entonces ha sido prohibido por la FDA y No-Cal prácticamente desapareció. En los años 30, una fuerte sequía causó tormentas de polvo en el sur de las grandes llanuras de Estados Unidos. Las tormentas afectaron partes del suroeste de Kansas, el noreste de Nuevo México, el sureste de Colorado y las franjas de Oklahoma y Texas. En una zona que llegaría a conocerse como el Dust Bowl, la falta de lluvia dificultó la agricultura y los habitantes del Dust Bowl se desesperaron por conseguir comida. La gente usó lo que tenía y priorizó la nutrición sobre el sabor, creando una cocina creativa. Hoy veremos qué comían para sobrevivir en el Dust Bowl. Si vives en cierta parte de Estados Unidos, sin duda has visto rodar plantas rodadoras en un día ventoso. Probablemente nunca has visto una planta rodadora y pensado, ahí va el almuerzo. En los campos devastados del Dust Bowl solo crecían malezas. Plantas rodadoras y malezas comestibles como las cenizas prosperaron cuando otros cultivos morían. Estas podían comerse crudas, cocidas o en sopas. No verás esa en el menú secreto de Noodles & Company. Por necesidad,
Las familias encurtían y enlataban malezas para el invierno. No era Green Giant, pero era comestible. Enlatar era vital para sobrevivir. Unas 4.000 cocinas comunitarias ofrecieron alimentos a familias necesitadas. Gracias a la Corporación Ball de Enlatado, las familias aprendieron habilidades de enlatado para conservar alimentos en tiempos difíciles. Durante la Gran Depresión, los nutriólogos enfatizaban la importancia de la leche, así que se volvió un ingrediente común en las recetas de esa época. Un caso curioso de esto son las palomitas de maíz con leche. Durante la Gran Depresión, las palomitas eran accesibles para las familias, a diferencia de las actuales en cines. Antes podías comprar esa bolsa de delicioso maíz inflado por solo 5 o 10 centavos sin necesidad de una segunda hipoteca. Ajustado por la inflación, eso equivale a $1 o $2 en 2021. En vez de untar la botana con mantequilla, la gente le ponía leche al maíz y lo comía como comida, no solo en el desayuno. Las palomitas con leche se convirtieron en un platillo básico para la cena como plato principal. Se podría decir que la combinación de palomitas y leche podría resultar en un desastre empapado. Solo era otra comida por necesidad. El sabor no era prioridad en el Dust Bowl. La comida debía ser barata y llenadora, por lo que se crearon recetas con ese objetivo. Los resultados eran mezclas que probablemente hoy ni siquiera consideraríamos comer. Tomemos el caso de la ensalada de fiambre de carne en conserva. Esta mezcla extraña de maíz, chícharos enlatados, gelatina, jugo de limón y vinagre era una de muchas recetas similares de la época. En Una comida cuadrada, una historia culinaria de la Gran Depresión, Andy Coe calificó el platillo como incorrecto en todos los sentidos. No será gourmet, pero al menos no es pastel de carne sin carne ni pescado en pan. La mermelada de naranja es un gran desayuno, pero en el Dust Bowl faltaban las naranjas para prepararla. La autora y profesora de inglés Mildred Armstrong Kalish vivió durante el Dust Bowl. En su libro Pequeños Salvajes, describió cómo su familia conservaba los alimentos en su granja. Kalish recordó que las naranjas y los plátanos eran un manjar raro. Dependían de lo que estuviera creciendo, así que las bayas y las zanahorias eran lo común del día. Como la mayoría no tenía cítricos para mermelada, usaban zanahorias para jalea, según Kalish en su libro. Como no había naranjas ni dinero, no podíamos hacer mermelada, pero sí cultivábamos excelentes zanahorias. Cuando se combinaban con solo una naranja y un poco de miel, siempre hacían una mermelada muy sabrosa. Su receta lleva 2 tazas de zanahorias crudas y una naranja grande. Al parecer era deliciosa. Ella continúa diciéndoles a los lectores que nunca conservaba la jalea, porque se la comían demasiado rápido, y si descubrían moho, no tiraban la jalea. Los niños solo quitaban el moho de arriba del frasco y comían la jalea igual. Ante la escasez de aceite, la gente usaba grasa de tocino para cocinar. Armstrong también destacó los beneficios de la grasa de tocino en su libro, además de su receta de mermelada. Ella cocinaba siempre con grasa de tocino, a la que llamaba el aceite de oliva toscano de su familia. A veces la rociaba. Grasa deliciosa sobre pan, huevos, verduras de temporada o frijoles. ¿Dónde está ese brócoli al vapor con grasa de tocino? Quienes vivieron la Gran Depresión enseñaron a sus hijos a guardar grasa de tocino para reutilizarla. Aún hay muchas recetas y personas en línea que destacan la versatilidad de la grasa. Aunque hoy no comerías las flores amarillas, los dientes de león fueron alimento en tiempos difíciles. La ensalada de diente de león era una de esas recetas y era fácil de preparar. Comenzaba recogiendo muchos dientes de león. Luego cortabas las flores y las raíces de la planta. Tras desechar las hojas muertas, la gente enjuagaba las frescas para quitar la tierra. A veces las remojaban o blanqueaban. Para prepararlas para la comida, la ensalada se mezclaba y se le echaba jugo de limón, aceite de oliva o sal. Al final era una comida de sabor a nuez y algo amarga, que iba bien con tocino o queso. Los guisos eran un platillo común en el Dust Bowl. Los guisos eran ideales como una forma de obtener nutrición en una época en la que la comida era escasa. Al decir guiso, no nos referimos a sitio horneado, sino a una mezcla de ingredientes nutritivos y económicos. Muchos incluían una salsa de harina, mantequilla, leche y sal, usada en varias recetas, sobre todo guisos. Uno de los peores ejemplos era el espagueti con salsa blanca. Esta pesadilla nutricional tenía espagueti blando,
zanahorias hervidas y la temida salsa blanca. Los cocineros horneaban la mezcla hasta que quedaba insípida y lista. El platillo no buscaba tener gran sabor ni emocionar a tu familia en la cena, pero ¿alguien se emociona por las cazuelas? Discutan eso entre ustedes. A todos les gusta el pastel de vez en cuando, pero si no tienes los ingredientes, improvisas. La gente horneó pasteles sin huevos, leche ni mantequilla, usando harina, azúcar y especias para crear un postre único. El agua sustituía la leche y el polvo para hornear y el aceite vegetal reemplazaban huevos y mantequilla. A diferencia de otras recetas del Dust Bowl, este pastel de la depresión era bueno. Aunque se patentó en 1935, las mezclas instantáneas para pastel se popularizaron tras la Segunda Guerra Mundial, siendo una buena alternativa en tiempos difíciles. La proteína es esencial en la dieta. Los conejos Jack Rabbit cubrían esta función muy bien. En el Dust Bowl, los residentes solían comer conejo Jack Rabbit, galletas y frijoles como base. En una zona donde casi nada abundaba, los conejos Jack Rabbit eran la excepción. Prosperaban en el clima seco y cazarlos tenía dos fines. El primero era proveer alimento y el segundo evitar que los conejos comieran los pocos cultivos que crecían en ese ambiente difícil. Los granjeros incluso tenían un nombre ingenioso para esas criaturas, cerdos Hoover, en honor al presidente al que culpaban de haber causado la Gran Depresión en primer lugar. El encurtido se ha usado por miles de años para conservar alimentos, por lo que era lógico almacenar comida para tiempos difíciles. Y eso fue lo que hicieron las personas que vivieron durante el Dust Bowl. La gente encurtía bayas y otras frutas durante el verano. Las frutas que se conservaban bien podían intercambiarse o envasarse para ocasiones especiales. Encurtir frutas es una actividad bastante sencilla para la hora de la cena. Solo hay que cocer a fuego lento frutas enteras o en rodajas en un jarabe hecho con vinagre o jugo de limón. Obtendrás un alimento saludable, portátil y duradero. Durante la Gran Depresión, el desayuno era especial. Además de panqueques de papa y milk cornmeal, la papilla de harina de maíz era un desayuno popular en el Dust Bowl. Aunque no es tan extraño como otras opciones, no es algo que la mayoría de nosotros consideremos como un alimento para el desayuno. Como la polenta, la papilla de harina de maíz se hace hirviendo cualquier tipo de harina de maíz en agua hasta espesar. Es ligeramente dulce y puede comerse con leche o frito en otras recetas. El platillo resultó sabroso y robusto, alimentando a las personas en tiempos de necesidad. En el país, comedores comunitarios y filas para pan alimentaron a la gente, pero la sopa fue esencial en la dieta durante la Gran Depresión. Fueron clave en el Dust Bowl. Las sopas de frijoles o chícharos secos se volvieron comida básica en los hogares. Una receta típica incluía media taza de frijoles pintos, media de ojo negro y cualquier verdura disponible. La gente usaba harina y agua para espesar la sopa y a menudo mantenían una olla de sopa en la estufa todo el día. Comer sopa era otra forma de obtener mucha nutrición rápidamente y ayudó a la gente del Dust Bowl a sobrevivir a su devastadora situación. Las cenas oficiales en la Casa Blanca, donde el presidente recibe a reyes, reinas y jefes de estado, son eventos elegantes y grandiosos. Las cenas de estado presidenciales han incluido desde platillos simples hasta entradas gourmet, influenciadas por factores sociales, económicos y por el titular de la oficina ejecutiva. Los menús a menudo reflejaban las preferencias de los invitados de honor o enviaban un mensaje político a los comensales sobre cómo a los estadounidenses les gusta comer, beber y divertirse. Hoy veremos qué sirvieron distintos presidentes de Estados Unidos en cenas de estado. Es hora de jugar. Salve al chef. Ulysses S. Grant realizó la primera cena de estado oficial el 22 de diciembre de 1874 para David Kalakaua, último rey de Hawái. La idea de la elegante fiesta fue de Julia, esposa del presidente Grant, no de él. Ella estaba cansada de que él prefiriera comidas sencillas como en el ejército. Contrató a Valentino Mela, restaurantero, como mayordomo de la Casa Blanca para dar sofisticación a los eventos. Esto originó las cenas oficiales de estado del presidente Grant, que según la columnista Emily Edson Briggs, eran de varios tiempos. Comenzaba con frutas, flores, dulces, pan y mantequilla para la sopa. En el primer tiempo, los comensales probaron un croquet francés de carne, luego carne con papas en el tercer tiempo.
Los platillos adicionales incluían piernas de perdiz, así como postre de arroz con leche. Los comensales tomaron varias copas de vino durante la comida, lo cual es natural. Necesitaremos botellas de tu mejor vino para bajar tanta carne. Herbert Hoover disfrutaba entretener, pero se decía que tenía malos modales en la mesa. Supuestamente hasta les daba huevos del desayuno a sus perros. ¿Quién no le ha dado un bocadillo al perro? Se lo merece. Aunque tenía malos modales al comer, Hoover prefería no hacerlo solo. En cenas formales, el presidente y su esposa ofrecían varios platillos. Una de estas escenas incluía especies raras de pescado, langosta fría, betabeles, pepinos, pechuga de pollo bañada en salsa, endivias y ensalada de primavera, frutas, helados y dulces. El menú se ofreció al rey de Siam en abril de 1931. Esperamos que la langosta fría no lo desanimara. El presidente Roosevelt sirvió hot dogs al rey Jorge VI y la reina Isabel en su casa en Nueva York, lo cual, fuera de contexto, suena como si tal vez estuvieran teniendo una pijamada, y terminaron la noche jugando Sonic the Hedgehog. La verdadera razón de la sencilla comida de FDR es menos fantasiosa. Asumió la presidencia durante la Gran Depresión, cuando los Roosevelt llegaron a la Casa Blanca. Adoptaron una dieta austera y redujeron el desperdicio para dar ejemplo a otros estadounidenses. Por ejemplo, quitaron mariscos y sopa. Si el plato principal era suficiente, no había fruta. Los postres se veían como un lujo. Los platos principales solían ser de pavo o pollo, en lo que podría considerarse una comida al estilo de Acción de Gracias, si no fuera por todo el asunto de la Gran Depresión. Los acompañamientos incluían verduras económicas como habas y nabos suecos. Ya sabes, esas cosas que tus padres tenían que engañarte para que comieras. Una vez, la Casa Blanca sirvió camote con malvaviscos, probablemente tras una difícil negociación con un presidente muy tacaño. Los menús muestran que los comensales tomaban vino o jerez, pero a Fulgencio Batista de Cuba le sirvieron un whisky sour en 1942. En la Casa Blanca registran todo. En comidas formales, el presidente Harry S. Truman ofrecía pepinillos de sandía, pastel de fresas y fritos. Sí, escuchaste bien. Aunque los fritos estaban en el almuerzo, ese bocadillo mostraba el gusto sencillo de Truman por la comida. Otros platillos en el menú durante la visita de la princesa Isabel en 1951 fueron jamón horneado y papas fritas, ya que una princesa no vive solo de frituras de maíz. Como varios presidentes anteriores, Eisenhower prefería comidas sencillas. A diferencia de otros, Dick prefería cocinarlas él mismo. En 1955, cuando el presidente recibió al primer ministro de Canadá y al presidente de México, sirvieron sopa de tortuga verde. Eisenhower aparentemente tenía otro trabajo en el clam food. Con los años, su gusto creció, especialmente cuando el presidente recibió al rey Pablo y la reina Federica de Grecia en 1955. El menú mostraba sofisticación y encanto con platillos como camarones, cóctel, cordero asado, pan de Boston, sándwiches, biscuits y galletas saladas. El presidente y los Estados Unidos comiendo galletas saladas con el rey de Grecia. Eso debería hacerte sentir mejor sobre los entremeses en tu próxima fiesta. Los Kennedy y su chef René Verdon modificaron las reuniones. Las cenas eran más breves y de solo 4 tiempos. Oh, por Dios, 4. Qué escándalo que hicieran esto, solo para tener más tiempo para socializar, fumar o tomar café. Las comidas tenían platillos de cocina francesa con nombres como tournée du Éloise, filete con salsa de trufa negra y lomo asado vert pré, acompañados de verduras y papas paja. El presidente John F. Kennedy fue el primero en servir vino estadounidense en una cena de Estado. Una de las cenas de Estado más famosas de John F. Kennedy fue en Mount Vernon el 11 de julio de 1961. El presidente sirvió una comida de aguacate batido con carne de cangrejo, mimosa, poulet, chaussure, pollo a la cazadora y frambuesas con crema batida, traído desde la cocina de la Casa Blanca para el presidente de Pakistán. No hay donas de mermelada, eso es raro. El chef Verdon permaneció en la Casa Blanca tras la llegada de Lyndon B. Johnson, pero poco tiempo, ya que los gustos del presidente no le agradaban. LBJ prefería comida sencilla y casera, algo que no era del gusto de Verdon.
El chef no dudó en decírselo al presidente, sobre todo tras la parrillada con el canciller de Alemania Occidental en el rancho de Johnson en Texas. Después de que los Johnson sirvieron frijoles, costillas, ensalada de col y cerveza, Verdon afirmó que ese tipo de comida no estaría en la Casa Blanca. No se sirven costillas a la barbacoa en banquetes con damas de guantes blancos. Quizá tú no lo hagas, Frenchy. Richard, las cenas de Nixon eran más sofisticadas que las de LBJ. En una cena de los Nixon el 25 de abril de 1972, el menú incluía cangrejo imperial, lomo asado y calabacitas rellenas. Es un banquete elegante, pero no se compara con otros de sus menús. Nixon organizó más de 40 cenas de estado donde sirvió langosta en Bellevue, langosta fría rellena, filete de res, bordelaise, filete con salsa de vino, paillettes doradas, palitos de queso, pomos amande, manzanas con crema de almendra, berenjena, ejotes, queso porcelú y vacheron glacé o framboise, helado de frambuesa. Para el postre quizá quiso decir traje a un cocinero, en vez de no soy un ladrón. Es difícil saberlo por su voz. El presidente Jimmy Carter era especialmente considerado cuando se trataba de sus comidas. Sus cenas de estado destacaban tanto por la política como por la comida. Con temas como el Canal de Panamá y políticas egipcio-israelíes en discusión, las cenas de estado de Carter seguían el mismo esquema que otros presidentes: platos ligeros, entradas más sustanciosas y postres. La cena de estado más grande fue la del Tratado de Paz egipcio-israelí el 26 de marzo de 1979, con más de 1,300 invitados. Los comensales disfrutaron salmón del río Columbia, palitos de queso, lomo asado con verduras y mousse de avellana con petit fours. Si quieres un pedazo más chico, no olvides los palitos de queso. Ronald Reagan hizo grandes fiestas cuando fue presidente, lo cual tiene sentido porque era actor. Fotos de John Travolta bailando con la princesa Diana en la Casa Blanca ejemplifican la unión de Hollywood y Washington, D.C. durante la presidencia, aunque esa fiesta en particular técnicamente no fue una cena de estado. Nancy Reagan participó activamente en la organización de las cenas, revisando menús y evitando errores. Nancy también se encargó de introducir alimentos más ligeros en la comida tradicional de las cenas de estado. El pan de pita y más ensaladas contrastaban con la comida francesa pesada de administraciones pasadas. Los Reac también sirvieron vinos de California, algo que reflejaba sus raíces, pan de pita y vino del Valle de Napa. Puedes sacar al actor de Hollywood, pero no Hollywood del actor, ni siquiera de Ronnie Reagan. Cuando la gente piensa en George H.W. Bush en cenas de estado, probablemente lo primero que les viene a la mente es la infame recepción que le ofrecieron en su honor en Japón en 1992, durante la cual vomitó en el regazo del primer ministro japonés. ¿Habrá sido algo que comió? El presidente Bush y Barbara intentaron hacer buenas fiestas con sus cenas, combinando tradición e innovación con nuevos platillos, como Reagan, manteniendo el formato de la comida. Cuando la reina Isabel II visitó Estados Unidos, en 1991 le sirvieron langosta, pepino, mousse, verduras y postres del chef pastelero Roland Mesnier, como una carroza de chocolate con frambuesa, similar a un soufflé que el chef había preparado para la familia real de Dinamarca unos meses antes. Según todos los informes, la reina pudo digerir la comida sin problemas. George W. Bush realmente no disfrutaba la comida de la Casa Blanca. No le gustaban las cenas elegantes ni el baile, así que solo asistió a unas 12 cenas de estado todo el tiempo que estuvo en el cargo, y cuando se veía obligado a organizar una cena de estado, la mantenía sencilla. El 15 de septiembre de 2008, al recibir al presidente de Ghana, sirvieron langosta, budín de maíz, cordero, papas, espinacas, betabeles y de postre budín de plátano con coco. La cocina de Willoughby no era sofisticada, pero tenía abundancia. La última cena de estado de Bush para el presidente de Polonia y su esposa fue más elaborada. El menú ofrecía platillos como albahaca de limón, róbalo sellado, salsa de tomate dorado, salsa de chalote, tartina de papa crujiente y helado de jengibre con almendras, entre otros. Michelle Obama se preocupó por el aumento de obesidad infantil en Estados Unidos, lo que llevó a los Obama a organizar la primera cena de estado para niños en 2012. El evento reunió a chefs y niños en una especie de cumbre gastronómica.
presentando recetas creadas por los propios niños. Todo para resaltar la importancia de una alimentación saludable. Seguro algunos niños se colaron unos nuggets de pollo. A los niños les importan menos comer sano que las matemáticas. Sin embargo, los Obama fueron un poco más flexibles cuando se trataba de alimentar a los adultos. La Casa Blanca de los Obama incluyó alimentos tradicionales de sus invitados en cenas de Estado, combinando comida estadounidense y nórdica. A los primeros ministros de Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y al presidente de Finlandia en 2016, los platillos incluyeron canapés de pollo con waffles, cóctel de mariscos aquavit, atún ahí curado en sal con sandía, enebro y rábano encurtido, además de costillas estofadas en vino tinto con ensalada de kale y dumplings de tomillo. Cuando Barack Obama y Michelle recibieron al presidente de México en 2010, al jefe de Estado visitante se le ofrecieron platillos hawaianos, mexicanos y estadounidenses inéditos en cenas de Estado. Otra vez parecía que no era lo suficientemente sano o sabroso. Donald Trump no solo sirvió comida rápida en la Casa Blanca. En abril de 2018 hizo su primera cena de Estado al recibir al presidente de Francia y su esposa. El menú ofrecía platillos estadounidenses con marcada influencia francesa. Los comensales probaron queso de cabra, pastel con mermelada de tomate, galletas, costillar de cordero, arroz Carolina Gold, jambalaya y tarta de nectarina con helado. Eso suena muy delicioso. En 1959, Alaska se volvió el estado 49 de Estados Unidos, pero aún es considerada la última frontera, incluso en lo culinario. La comida combina influencias de las poblaciones inuit, los cazadores de pieles rusos, los buscadores de oro del Yukón y otros que han ocupado y cocinado en la zona. Hoy veremos algunos alimentos sorprendentes que la gente comía en la frontera de Alaska. Vamos a descubrir qué se cocina en Alaska, sea horneado, frito o hervido. Helado, tú gritas, todos gritamos por helado, y algunos gritamos por el helado inuit. La mezcla también se conoce como agudik, palabra yupik, que significa mézclalos juntos y puede tener distintas escrituras. Agudik es un alimento tradicional que normalmente se sirve para conmemorar ocasiones especiales como bodas, funerales, celebraciones de la primera cacería de un niño o después de la exitosa captura de una foca o un oso polar como alimento de frontera. El agudik se hacía batiendo grasa de animales como foca, ballena, oso o alce hasta obtener una pasta. Algunas tribus, como los Athabascan, usaban tuétano de caribú. Tras batir la grasa, añadían nieve y bayas silvestres. Las bayas usadas variaban según la región donde se preparaba el agudik. Las versiones modernas de agudik pueden usar crisco u otro sustituto de grasa e incluir azúcar, algo que los inuit tradicionales no tenían. Aún se sirve como botana y postre. Pemmican, platillo cuyo nombre viene del cree pimmican, que significa grasa hecha. Comienza con cecina, que se muele y pulveriza antes de mezclarse con grasa animal. Tradicionalmente, la cecina de alce, venado, ciervo u otros animales se pulverizaba con un mazo o mortero. Tras mezclar la cecina triturada y la grasa derretida, se agregaban frutas secas y especias poco a poco. Los arándanos, grosellas y cerezas eran las frutas más comunes, aunque también se usaban arándanos rojos. Al enfriarse la mezcla se ponía en bolsas de cuero o tela, luego podía almacenarse durante meses, sirviendo como una solución vital y portátil de proteína y grasa. El pemmican era tan valorado que a veces se usaba como moneda. El pemmican era consumido comúnmente por los comerciantes de pieles porque podía almacenarse y enviarse fácilmente a las regiones de las praderas de Norteamérica, donde los alimentos podían ser extremadamente difíciles de encontrar, especialmente en los meses de invierno. Se dice que los comerciantes de pieles aprendieron a prepararlo de un explorador inglés, Pedro Pond, en 1779, un nombre muy peculiar. Rápidamente se volvió vital para el comercio e incluso fue adoptado por la Marina Real, que lo utilizó para abastecer varias expediciones al Ártico. Si le temes a las abejas, quizá debas mudarte a Alaska, ya que ahí no hay abejas. Eso no tiene sentido, sí, porque ellos tienen y han tenido abejas. Pero creo que a esto nos referimos. Lo que queremos decir es que no se habían introducido abejas melíferas en Alaska en ese momento. Eso significaba que los hombres y mujeres en la frontera de Alaska no tenían acceso a la miel. Aprendieron a crear endulzantes con hierbas naturales. Por ejemplo, la miel de squaw se preparaba hirviendo trébol, leña o flores. El néctar y las flores daban el dulzor. El trébol dulce blanco, aunque no es nativo,
Es común en Alaska y la hierba de fuego es una flor silvestre fácil de reconocer. Después de hervir las plantas, el jarabe se untaba en pan, hotcakes o galletas. La miel de squaw fue un alimento clave para los Stampeders que llegaron al Klondike en 1896 en busca de oro. También la usaban en sopas, purés y especias para dar sabor a comidas insípidas. El relish de kelp sustituía salsas y condimentos de vegetales como tomate y pepino, y solía hacerse con kelp toro. El relish de kelp del sureste de Alaska se encurtía y se comía con mariscos como fletán, almejas y camarones. Para encurtir el kelp se remojaba en salmuera, enjuagaba y picaba en trozos pequeños. A veces se añadían especias como mostaza, cebolla y limón para dar sabor. También se podía comer kelp entero como pepinillos. El relish de kelp, como la miel de squaw, se volvió popular entre los mineros del Klondike, quienes aprendieron su preparación de los nativos de Alaska. Dependiendo de animales grandes como el alce y el caribú para sobrevivir, los inuit se aseguraban de utilizar todas las partes del animal. Las comidas modernas con carne de alce similares a las de la frontera incluyen pastel de bistec y pastel sencillo de alce. Ambas recetas utilizan carne de alce, con ingredientes adicionales como papa y cebolla. El pastel de bistec de alce tiene pan arriba y abajo, mientras que el sencillo es como una cazuela con carne molida de alce. La carne molida de alce puede prepararse mezclándola con especias, melaza, brandy, vino y otros condimentos al gusto. Esto puede hornearse en pastel endulzado o comerse solo. Otro manjar es la nariz de alce en gelatina. Se hierve la mandíbula de un alce y luego se enfría en agua para quitarle el pelo. Después se pone agua fresca en una olla con cebolla, ajo, especias y la nariz de alce. Tras remojar, se quitan hueso y cartílago y la carne en rebanadas reposa en sus jugos. Como cantó Juan Lennon, yo soy él, tú eres él, yo eres tú. Y todos juntos. Posiblemente comiendo un estofado de morsa está bien. De todos modos, tal vez cambiamos esa última parte. Los estofados eran comunes en la frontera de Alaska porque son comidas sustanciosas que pueden prepararse con cualquier ingrediente, como salmón, alce, frijoles o verduras. El estofado de morsa era carne y caldo en una olla. Con la llegada de los comerciantes de pieles rusos, la cebada, el trigo sarraceno y las papas se sumaron rápidamente a esos ingredientes. El estofado tradicional de morsa, típico del Día de Acción de Gracias, puede incluir arroz, alga picada y grasa de morsa. Agregado para dar sabor, se sirve con coca de morsa, la piel cocida del animal con grasa. Gu gu gahube. El platillo llamado cabeza apestosa es conocido como tepe por los inuit, un nombre más apetitoso. Pero sin importar cómo lo llames, la cabeza apestosa consiste en cabezas fermentadas de pescado blanco o salmón. La cabeza apestosa se hace envolviendo y enterrando cabezas de pescado por semanas. Cuando se recuperan las cabezas, las bacterias buenas ya habrán consumido a las malas. Antes, la comida se enterraba en un barril de madera cubierto con arpillera. Por un breve tiempo, el barril de madera se cambió por una cubeta y la arpillera por plástico. ¿Por qué duró tan poco? Se descubrió que la cabeza y los huevos apestosos enterrados así causaban altas tasas de botulismo en Alaska cada año, lo que era una gran desventaja. Siendo así, los nativos de Alaska han vuelto en gran medida a usar la cubeta y la arpillera tradicionales. Aunque suena a serie policíaca de los 70, esto era un alimento básico en la frontera de Alaska. El bannock era un pan simple hecho con harina, sal, polvo para hornear y agua. A veces se agregaba leche, huevo o fruta seca según lo disponible. Las mujeres inuit añadían aceite de foca al bannock para evitar que se congelara. El bannock tradicional obtuvo su nombre de los escoceses, y la palabra, en una forma alterna, se remonta al menos al siglo VIII. Fueron los escoceses quienes introdujeron la harina de trigo a la población de Alaska. Los grupos indígenas pudieron crear su propia versión de bannock usando bulbos comestibles de la planta carnis. En cualquiera de sus formas, el bannock o el pan similar al bannock podía freírse en una sartén o envolverse en un palo y hornearse sobre una llama abierta. Los discos grandes de bannock, hechos en sartén, se cortaban y servían con estofado o miel de squaw. Aunque esto también puede sonar como el compañero de Tundar, el bárbaro, muktuk es básicamente solo piel de ballena,
con una capa de grasa adherida. Proporcionaba nutrientes esenciales a los Inuit y a la gente de la frontera de Alaska, siendo una excelente fuente de vitamina C y D. Los británicos se lo daban a sus exploradores árticos para ayudar a prevenir el escorbuto. Generalmente se obtiene de ballenas boreales y belugas, y el muktuk todavía se consume hoy en día. El muktuk puede comerse crudo, con sabor a nuez o en cubos congelados. También se fermenta y almacena para consumir después. Hoy en día el muktuk se vende en Groenlandia y Canadá. Suele cortarse en cubos, empanizarse, freírse y servirse con salsa de soya u otro condimento. Como un manjar, el muktuk puede salarse y servirse solo, pero también puede incorporarse en otras recetas, como el pastel de carne de muktuk, que mezcla muktuk, huevos, avena y harina con sal y pimienta. Heinz se enorgullece de sus 57 variedades de catsup, pero los Inuit han aprovechado sus bayas locales por mucho más tiempo. Los arándanos rojos, lingonberries y partridge berries eran algunas frutas recolectadas y usadas por los Inuit, y muchas siguen siendo clave para su alimentación y medicina. Al adaptarse a la frontera de Alaska, los colonos usaron las bayas en más alimentos y condimentos. El ketchup de arándano rojo se hacía hirviendo las bayas para separar pulpa y jugo. Se usaban arándanos rojos de arbusto alto o bajo, ambos ácidos, a los que se añadía azúcar y especias al gusto. Tras hervir y espesar, el ketchup de arándano rojo se podía envasar y guardar para acompañar carne o aves. El nombre del pirogue proviene de la palabra protoeslava pier, que significa festividad o banquete, y suele asociarse con Europa del Este y Rusia. Los pirogues son de masa fermentada y suelen tener forma alargada con extremos afilados. No hay reglas estrictas, también pueden ser circulares o rectangulares. El pirogue llegó a Alaska con comerciantes rusos de pieles y pronto fue el preferido de los sal. No se sabe cuándo ocurrió, pero cuando el capitán James Cook visitó Alaska en 1778, durante su búsqueda del Paso del Noroeste, afirmó que unas mujeres le llevaron un pirogue, lo que sugiere que ya era común en la región. Alutz hacía costras usando nuevos tipos de harinas que también fueron introducidas por los rusos. Esas costras luego se rellenaban con cosas como salmón, huevos, arroz y cebolla. El pirog de Alutz es similar al kuliviak ruso, un pastel tradicional de salmón. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál de estos platillos te gustaría probar? Déjanos saber en los comentarios abajo, y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.